Bueno, yo te digo ya, Ujú. y vos te presentás. Hasta donde quieras decir, vos me haces así y yo ya termino. Soy María Rosa Boleso, la cuarta generación de la familia que inició el árbol genealógico que Martina presenta. Martina es mi nieta. Mis bisabuelos vinieron de Italia siendo chiquitos los dos. Creo que mi bisabuelo tendría 9, 10 años y mi bisabuela como 5 o 6 menos. Ellos eran familias que vivían en la provincia de Udine, en el norte de Italia, cerquita de Austria. Por eso era una zona de constante guerra, porque a fines del 800 el imperio austrohúngaro anexó parte de Udine. Eh, y bueno, y era gente campesina, trabajadora, pobres, y además las continuas guerras y todas esos avatares de la historia, digamos, incidieron en sus ganas de venirse para América. Yo calculo que ha sido una eh, de los grupos inmigrantes que trajo a Argentina la generación del 80, que digamos parte de las políticas de Sarmiento, Avellaneda, Carlos Pellegrini, eh, toda esa gente que proyectó el Estado argentino como un Estado exportador de alimentos. Bueno, el asunto es que ellos vinieron y fueron los primeros, fueron a vivir a San Carlos, Colonia San Carlos, porque allí había ya unos grupos de furlanes. Mi abuela decía furlanes, en Italia es friure, ¿no? Bueno, después yo me acuerdo que mi abuela me contaba, ella fue una de las primeras que se casó, de los hijos de mis bisabuelos. Era muy jovencita cuando se casó. Y me acuerdo que ella me contaba que antes de casarse fue a saludar a todos los parientes en volanta y que demoró 3 meses en ir a saludarlos. Bueno, después ellos se vinieron para Carlos Pellegrini porque mi abuelo era de Sastre, que también era una colonia, eran pueblos chiquitos como colonias, ¿no? Habría un almacén de ramos generales y la iglesia y 2 o 3 cosas más. Carlos Pellegrini tuvo registro civil recién por la época en que empezaron a casarse mis padres. Antes no tenía registro civil. Es decir, no había control de los casamientos, los nacimientos, todo eso lo hacía la iglesia. El casamiento de mi abuela estaba registrado en el registro civil porque mi abuela se casó en Sastre. Y el registro civil fue una conquista, digamos, del pueblo argentino porque se hizo cargo de sus ciudadanos. Antes era la iglesia la que se hacía cargo de todos esos trámites. Y bueno, y San Carlos tenía registro civil. Bueno, mis tíos varones serían mis tíos abuelos. Nosotros le decíamos tíos porque mi abuela era una de las menores, ellos eran 15 hermanos. Así que los hermanos menores tenían la edad de mi mamá. Y yo era amiga de sus hijos, que tenían mi edad, o un poquito más. Bueno, el asunto es que mi abuelo y mi abuela vinieron a vivir al pueblo. Mi abuelo murió muy joven, mi abuela tenía 32 años cuando murió mi abuelo, y tenían ya 6 hijos, 6 hijas, perdón. Mi abuela me sabía contar de lo duro que era la vida en el campo. La casa de ellos no tenía baño, iban al monte y se bañaban en una tina, en la cocina, porque no había otra forma de bañarse. Mi abuela hacía el pan, hacían todo. Y tenían un vestido para ir al pueblo, con un vestido con un sombrero, una cosa mi mamá que siempre me contaba. Iban en volanta. Bueno, después, antes de que mi abuelo falleciera, compró un auto, que fue uno de los primeros autos de Pellegrini. Y bueno, y la familia de mis abuelos, primero eran campesinos, algunos vinieron al pueblo, algunos tuvieron el almacén de ramos generales, que había tiendas, suministros para el campo, alimentos, de todo, máquinas.
Y mientras tanto había como un esfuerzo, una lucha, un trabajo, no sé cómo decirlo, en conseguir mejores precios para las cosechas, porque quienes vendían las semillas eran los que compraban las cosechas y siempre los campesinos salían perdiendo a pesar del esfuerzo que ponían. Después de la formación de las ligas agrarias en el sur de la provincia de Santa Fe, esas eran cosas que me contaba siempre mi abuela, ¿no? Se fundó el Partido Demócrata Progresista y desde mis bisabuelos, mis abuelos, mis tíos eran todos demócratas progresistas, porque la democracia progresista encarnaba precisamente el trabajo de los campesinos por lograr mejores precios para sus cosechas o sus animales. Y bueno, tan demócrata progresista eran que las campañas se hacían en el monte, se iniciaban con un asado en el monte del campo de mis abuelos. Y yo me acuerdo que cuando éramos chiquitos íbamos en un Ford 38 dándole cuerda a una vitrola que tenían los discos de las campañas. Me acuerdo que había una que decía Molinas Teddy es el binomio presidencial. Bueno, cuando mi abuela vino a vivir acá, al pueblo, en la casa tampoco tenía baño, el baño lo tenían como una letrina en el fondo y al costado un lavadero donde colgaba como un recipiente gigante que lo llenaban de agua con una caldera y abajo de eso estaba la tina. Esa era la forma de bañarse. Cuando mi abuela hizo el baño instalado, decían ellos, es decir, un baño completo, con agua corriente, fue todo un acontecimiento. Yo era muy chiquitita. Cuando yo era muy chiquitita en Pellegrini tampoco había luz eléctrica. A la noche recién prendían los generadores de una usina. Durante el día no había. Entonces las heladeras eran hielo y pasaban los vendedores de la barra de hielo. Después compramos heladeras a querosén y después por fin las eléctricas cuando la luz duró todo el día, digamos. Bueno, mi abuela me sabía contar también que en el año 30 hubo una crisis muy, muy grande, eh, una crisis económica, ¿no? Y la gente venía en los trenes de carga, sentados sobre los carbones de unos vagones que nosotros le decíamos carboneras cuando yo era chiquita. Bueno, y mi abuela me sabía contar que bajaba la gente de los trenes y arrasaban con lo que encontraban en los campos. Eh, Comían los choclos que sacaban de las plantas de maíces crudos, o si encontraban un chancho o un ternerito, lo carneaban ahí mismo y se lo comían del hambre que tenían. La crisis del 30, según ella decía, fue tremenda para todos, para los campesinos, para la gente de las ciudades, para ellos.